Os doy las buenas tardes y os doy la bienvenida a este primer encuentro en directo de la Semana de la Ciencia y la Innovación, que se llama Ciudadanía Activa por el Medio Ambiente, de los proyectos Salud Ambiental en la Escuela y Seres Plásticos. Mi nombre es Nuria Millán y yo soy la responsable de dichos proyectos educativos. Son dos proyectos de la Fundación Vivosano que nacieron con la misión principal de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado de nuestra salud y del medio ambiente, fomentando el desarrollo de hábitos saludables y sostenibles. Una importante labor de concienciación la realizamos con el público infantil, pero no nos olvidamos tampoco de la población adulta. Por ello, entre otras actividades, celebramos esta Semana de la Ciencia. Si queréis conocer más sobre nuestros proyectos, podéis visitar nuestras webs www.saludambientalenlaescuela.org y www.seresplásticos.org. Además, os animamos a seguirnos en redes sociales y a suscribiros a nuestro canal de YouTube de Salud Ambiental en la Escuela, a través del cual estamos emitiendo esta ponencia. Además, os acordaros de pulsar la campanita que está al lado del botón de suscripción para que os lleguen las nuevas notificaciones de los vídeos que vayamos colgando o emitiendo en directo. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Federico Velázquez, que para quien no lo conozca, pues es doctor en Ciencias Químicas y especialista en Ciencias Ambientales por la Universidad Complutense. Además, tiene un máster en Gestión Ambiental y es diplomado en Educación para la Salud. Ha desarrollado su trayectoria profesional como docente en todos los niveles de enseñanza. Ha dirigido proyectos de investigación y fin de carrera y ha impartido frecuentes cursos y conferencias, especialmente en relación con la educación ambiental y con la contaminación atmosférica, sobre los temas que orientó su tesis y tesina en su periodo universitario. Además, ha publicado 12 libros y ha coordinado otros más para la UNESCO y otras instituciones, siendo autor de otros numerosos artículos para revistas nacionales e internacionales y participando habitualmente en programas de radio y columnas de opinión de diarios. Por otro lado, es miembro fundador de asociaciones y de foros, integrándose desde sus inicios en la Asociación Española de Educación Ambiental, de la que actualmente es el presidente. Buenos días, buenas tardes, Federico. ¿Qué tal todo? Activa el micrófono, que te ha pasado lo mismo que a mí. Ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Encantado de estar con vosotros una vez más. La Asociación Española de Educación Ambiental ha colaborado frecuentemente con la Fundación Vivosano, por lo que este tipo de propuestas pues, nos parecen excelentes, de manera que encantado de poder colaborar, ¿no?, en esta Semana por la Ciencia. Nada, pues muchas gracias. Os voy a exponer un poco cómo se va a organizar la ponencia. Federico va a hacer su exposición hablando de epidemias y medio ambiente, lecciones de una crisis, que es como ha titulado él su ponencia. Tardará aproximadamente, bueno, unos 30 minutos más o menos. Si te alargas un poco más no pasa nada, Federico. Y después abriremos un turno de preguntas para que interactuéis con él, si lo deseáis, ¿vale? Las preguntas las tenéis que plantear a través del chat del directo de YouTube, ¿vale? Y luego yo se las transmito a Federico y él las contestará. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues puedes empezar cuando quieras, Federico. Muy bien, Nuria, muchas gracias. De nada. Bueno, pues para comenzar la intervención de hoy, teníamos que empezar recordando que vivimos en lo que podríamos llamar una sociedad del riesgo, ¿no? Una sociedad de incertidumbre. No hay en eso nada en especial, sencillamente que es bueno que recordemos que el mundo en el que vivimos es un mundo asociado al riesgo y que significa que no tenemos todo el control. Es decir, a veces cuando planificamos, cuando pensamos en el futuro, lo hacemos pues creyendo que todas las variables están bajo nuestras manos y eso no es del todo cierto. Por lo tanto, hay que considerar que a la hora de afrontar nuestra manera de desenvolvernos en el mundo, siempre hay pues un margen de incertidumbre y en ese margen de incertidumbre existe también una buena parte de él que es de riesgo, es decir, de una incertidumbre negativa, ¿no? Podríamos llamar. Por otra parte, el hecho de que vivamos dentro de una sociedad en la cual se den desequilibrios económicos, sociales, ambientales, todo eso incrementa el riesgo.
Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si ya de por sí vivimos dentro de este marco de riesgo y de incertidumbre, recordemos, por citar un ejemplo pues muy reciente, el terremoto de Esmirna, por ejemplo. Estos son riesgos con los cuales los humanos estamos conviviendo. Pues no parece tampoco muy inteligente que dentro de ese contexto de riesgo en el cual la humanidad vive, nosotros pues lo incrementemos con estilos de vida que pueden suponer que ese riesgo pues pueda tener mayor presencia. Por lo tanto, el objetivo que quiere tener esta intervención es el hacer ver que el riesgo se puede atenuar, que los riesgos se pueden reducir y en concreto, en relación con las epidemias, que es el tema que nos ocupa, pues también ese riesgo podría ser bastante menor si fuéramos capaces de disminuir algunos de los factores que intervienen en su génesis y en su propagación. Objetivo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de estos minutos que tan amablemente nos has dado. Bueno, para empezar y para contextualizar, tendríamos que considerar tres cuestiones, no menos importantes, que serían las siguientes. En primer lugar, vivimos dentro de un mundo globalizado. La globalización significa que la Tierra ha reducido mucho su tamaño, que realmente nos hemos convertido en una aldea global, para lo bueno y para lo malo. Pero eso significa que las distancias se han hecho muy cortas y lo que ocurra hoy en cualquier lugar del planeta va a repercutir de manera casi inmediata en cualquier otro. Por lo tanto, no vale ya mirar lo que ocurre en el mundo como si fuéramos un espectador, como diciendo, oye, mira qué curioso, ¿verdad? Lo que hacen por aquí o lo que hacen por allá. Eso que están haciendo culturas que se encuentran a miles de kilómetros de nosotros, dentro de este contexto globalizado, pueden afectarnos en un plazo muy breve. Por lo tanto, es importante el hecho de saber también el tipo de mundo en el que nos movemos, en el cual, pues gracias sobre todo a esa enorme, ¿verdad?, pues facilidad para poder trasladarnos de un lugar a otro, pues podemos encontrarnos en menos de un día en los rincones más distantes de la Tierra. Segundo, el tipo de desarrollo, de crecimiento o de modelo económico que tenemos en este momento es un modelo que no conoce los límites, un modelo acelerado, un modelo que a la búsqueda de su objetivo, de su beneficio, de la expansión, pues no respeta los límites que el planeta tiene y que todo ecosistema tiene. Por lo tanto, ese crecimiento un poco desmesurado es también un factor a tener en cuenta dentro de esas coordenadas que nos van a enmarcar la propagación de las epidemias. Y, por cierto, precisamente, pues quizá habíamos tenido la tentación de pensar que las epidemias era algo pues que atañía exclusivamente al medievo, que era algo que no tenía ya nada que ver con nuestra cultura, con nuestra civilización. Bueno, hay que decir que en los 20 años que llevamos de siglo XXI, al menos se han dado 5 importantes epidemias en el mundo, que por otra parte podrían haber supuesto un magnífico precedente si hubiéramos aprendido para no cogernos ahora desprevenidos. Pero en cualquiera de los casos, la lección, ¿verdad?, o el recordatorio es que no hablamos de algo del pasado, sino que estamos hablando de algo que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, es importante que a la hora de abordar este tema no perdamos de vista el que la globalización, el desarrollo ilimitado, ¿verdad?, el desarrollo sin límites y las epidemias como un hecho habitual en la cultura y en la historia humana, pues van a venir a acompañarnos los que serían los rasgos importantes de la pandemia actual. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de esta pandemia en particular? Voy a señalar 4.
El primero de ellos sería la ecología, la relación entre pandemia y ecología. Bueno, la ecología está fundamentada en la biodiversidad, que supone que tenemos sobre el planeta 10 millones de especies, de las cuales conocemos escasamente 2 millones, cada una de ellas auténticos milagros evolutivos, patrimonios genéticos únicos que no podemos en ningún caso pues, permitirnos perder, y que entre todos construyen toda esa gran trama de vida que es la biodiversidad. Pues bien, hoy la reducción de especies se considera que se está produciendo a un ritmo entre 10 y 100 veces más alta de lo que sería la habitual, dando lugar a lo que Richard Leakey y otros biólogos han llamado la sexta extinción. Cuando se habla de la pérdida de biodiversidad, se señalan diferentes causas. La introducción de especies exóticas, el cambio climático, incendios, etc. Pero la primera de ellas en la que hay absoluto acuerdo es en la pérdida de hábitats, en la pérdida o fragmentación de hábitats. Y esa pérdida de hábitats se produce en gran medida a través de la deforestación, es decir, a través de esa ganancia de tierra silvestre para las necesidades humanas, sea agricultura, sea ganadería, sea construcción o de otro tipo. Y aquí es cuando empieza el riesgo. Estudios que se llevaron a cabo en el año 2017 mostraron, por ejemplo, que el virus del ébola se daba mucho más en aquellas zonas del África central y occidental donde se habían producido deforestaciones. ¿Qué ocurría? Que con la deforestación muchos animales comienzan a ponerse en contacto con nosotros de una manera un tanto artificiosa. Y así, por ejemplo, los murciélagos, que en circunstancias normales tienen sus posaderos dentro del propio bosque, ahora al carecer de él, van a venir a nuestras granjas, a nuestros jardines, a nuestros parques, van a mordisquear la fruta y a dejar en ella su saliva, fruta que a lo mejor nosotros luego al día siguiente vamos a recolectar, o van a morder a otras especies, dando lugar a que sus virus puedan saltar pues, de unas especies a otras. Y los murciélagos son unos grandes reservorios de virus y especialmente de coronavirus. Ojo, no hay que en ningún caso, ¿verdad?, pensar que los murciélagos puedan ser una especie perjudicial. Todo lo contrario. Son absolutamente imprescindibles dentro de los ecosistemas e incluso muy beneficiosos para el ser humano por su carácter insectívoro. Pero debido a su longevidad y debido también a la gran cantidad de especies que están bajo este nombre, las hace muy ubicuas y por lo tanto pues muy presentes en la mayor parte de los hábitats. Pero no solamente es el caso de los murciélagos. Los mosquitos, por ejemplo, que transportan patógenos, no olvidemos que el daño de los mosquitos no viene por el mosquito en sí, sino por lo que el mosquito transporta. Por lo tanto, los mosquitos que transportan patógenos son 2 veces más abundantes en zonas deforestadas que en zonas silvestres. Y en cuanto a las garrapatas, se han identificado 7 nuevos agentes patógenos que portan estos arácnidos una vez que surgen de las zonas deforestadas, entre otras cosas porque ahora van a faltar sus depredadores naturales. Por lo tanto, ya comenzamos poco a entrever de que una de las mejores protecciones que tiene el ser humano frente a los patógenos no es una tecnología muy compleja, es sencillamente que exista una naturaleza viva, completa y una biodiversidad compleja y abundante. Por lo tanto, nuestra mejor protección no habrá que buscarla en la tecnología, sino hay que buscarla en la biodiversidad. Y hoy ya es opinión común en la mayor parte de los científicos y de los biólogos en particular el hecho de que la naturaleza bien conservada va a ser uno de los grandes cinturones protectores que el ser humano
puede tener. Segundo factor de riesgo sería el comercio de animales salvajes. Este tipo de mercados, ¿verdad?, llamados mercados húmedos, que son muy frecuentes en Asia, en África y en menor medida en América Latina, pues lleva finalmente a que especies que nunca habrían estado en contacto, ahora, sin embargo, se encuentren muy próximas unas de otras, pero además haciéndolo con estrés, porque el animal en condiciones de cautividad, en condiciones de abandono de su medio natural y en condiciones en las que se ve rodeado de unas especies desconocidas, todo eso genera estrés. Esos mercados son mercados orientados al consumo de carne, orientados quizá también al coleccionismo, orientados a la medicina tradicional que no tiene ningún tipo de fundamento científico y en ello habría que hacer quizá un poco más hincapié. Bueno, pues en esos mercados es donde esos animales con un sistema inmunológico debilitado se ponen en contacto y a partir de ahí se provoca que pueda haber una mayor transmisión de patógenos de unas especies a otras. La debilidad del sistema inmunitario y la apertura a infecciones, eso los humanos lo sabemos bien, e incluso con infecciones víricas. Todos sabemos que en momentos en los cuales nos encontramos con más estrés, aparecen esas infecciones víricas que son los herpes, por ejemplo el herpes labial, que es relativamente frecuente y que es consecuencia muchas veces de esa depresión inmunológica. Esto mismo, igual que a nosotros, le ocurre al resto de las especies, que se vuelven mucho más vulnerables en ese tipo de condición. Es muy probable que una de esas epidemias que ha tenido lugar a lo largo de este siglo, el SARS, o lo que sería el SARS-1, tuviera este origen, es decir, viniera a través de murciélagos que morderían a civetas, pequeños carnívoros, que a partir de estos mercados entrarían en contacto con los seres humanos. Y no olvidemos que el SARS pues, produjo una epidemia en los años 2002-2003, afectando unos 30 países con alrededor de 8.500 casos y cerca de 1.000 fallecidos. Fue un poco el precursor de lo que es el SARS-CoV-2, que sería el coronavirus actual que ha originado la COVID que conocemos y que probablemente su origen pudiera encontrarse también aquí en este tipo de mercado asiático. Tercer factor de riesgo sería la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es otra verdadera pandemia. Una pandemia que mata a más de 8 millones de personas prematuramente en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. De ellas, 400.000 en Europa y 30.000 en España, reduciendo la esperanza de vida de las personas expuestas en aproximadamente un par de años. La contaminación atmosférica ocurre sobre todo hoy en grandes ciudades, también en zonas industriales, pero probablemente en grandes ciudades que es donde generalmente pues, nos solemos mover todos. Y en esas grandes ciudades, hoy afortunadamente, la contaminación por dióxido de azufre o monóxido de carbono se encuentra relativamente controlada, pero no así la de los óxidos de nitrógeno, la de las partículas y la del ozono superficial. Cualquiera de estos productos tiene efectos cardiorrespiratorios, pero atacando el sistema respiratorio, crean condiciones favorables para que el coronavirus actual pueda luego también atacar. Es decir, se trata de dos agentes que tienen los mismos órganos diana, tanto el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus que hoy conocemos, como los productos químicos que antes hemos mencionado, los dos se dirigen a los mismos lugares de nuestro organismo. Independientemente, alguien que vive en la ciudad
que puede tener ya su sistema respiratorio un poquito más erosionado como consecuencia de esa exposición a la contaminación atmosférica, va a sufrir o va a estar más predispuesto hacia una infección vírica posterior. Estudios que se llevaron a cabo este mismo año, en el mes de mayo, en la Universidad de Harvard, mostraron para las partículas más pequeñas, lo que se conoce como partículas 2,5, que por el incremento en el 1% de estas partículas en el ambiente, la tasa de mortalidad de la COVID podría aumentar en un 15%. Razones. Pues puede que se dé una acción sinérgica entre dos agentes oxidantes, dos agentes, diríamos, agresivos para el sistema respiratorio. Puede también que algunos de estos productos, las partículas, por ejemplo, aporten un soporte para que el virus pueda vivir y desplazarse durante más tiempo. Y desde luego las partículas facilitan la adhesión viral a los pulmones, que sería probablemente el argumento definitivo. Si nos damos cuenta, buena parte de la pandemia comienza en zonas contaminadas. En China, en el norte de Italia e incluso en España, cuando llega, pues ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, son actualmente algunas de las más afectadas. Pero hoy ya apenas se pueden hacer distinciones, porque el 80% de las ciudades del mundo en algún momento superan las normativas los productos que antes hemos comentado: óxidos de nitrógeno, partículas de diferente tamaño y ozono superficial. Hoy hay una relación, una correlación positiva, fuera ya de duda, entre la calidad del aire y la presencia del actual coronavirus. Y finalmente, como cuarto factor, citaríamos las macrogranjas. Bueno, hoy hay una cabaña ganadera que supera los 20.000 millones de animales, es decir, que tocaríamos a 3 animales de granja por persona, y decimos de granja porque, por ejemplo, en la Unión Europea el 72% de esa ganadería se encuentra ya en grandes explotaciones. Y es fácil de imaginar que explotaciones de miles o de decenas de miles de ejemplares, pues la cantidad de recursos que necesitan, la cantidad de agua que demandan y, por otra parte, la cantidad de desechos que generan y gases que emiten. En cuanto a los desechos, quizá podríamos pensar que en terrenos como Europa, Norteamérica, pues no hay problema con ellos. Pero ya hemos dicho antes, al inicio, que hoy vivimos en un mundo globalizado, que nada del humano me es ajeno, y que si en muchas partes del mundo se está produciendo un amontonamiento de residuos, donde allí campa a sus anchas la bacteria Escherichia coli, pues ahí tenemos un factor de riesgo importante que hoy se produce en muchos de estos enclaves. En cuanto a los residuos líquidos, pueden contaminar acuíferos, como actualmente ocurre ya con una gran superficie de los acuíferos de Cataluña, y los gases, si se trata de rumiantes, pues van a generar metano, que es un producto invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono. En cualquiera de los casos, una granja en donde hay decenas de miles de individuos, pues es fácil también de imaginar que es un contexto muy propicio para que las infecciones se propaguen. Y igualmente, animales estresados, animales hacinados, pues pueden ser pues, una bomba de relojería para que una infección prenda en ellos y desde ellos pueda transmitirse. Algo parecido ocurrió con la gripe aviar, otra de las epidemias de este siglo. La gripe aviar, transmitida por aves acuáticas, entró dentro de estas granjas intensivas y hubo que matar en Indonesia millones de aves para poder contener la infección. Y no olvidemos que una de las cepas
de la gripe aviar podría alcanzar en humanos una mortalidad del 50%, frente a la del coronavirus pues sería una simple broma. Por lo tanto, estamos hablando también de un vector, de un factor que sin duda alguna puede suponer un gran riesgo para la propagación de patógenos. Gran parte de los tratamientos que se hacen dentro de este tipo de granjas lo son con antibióticos y el suministrar antibióticos de manera habitual a los animales, es decir, no porque estén enfermos, sino para prevenir enfermedades, supone también un factor de riesgo, en la medida en que pues, va a ir generando un tipo de bacteria, se llaman superbacterias, que se vuelven resistentes a los antibióticos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los antibióticos van dirigidos al ganado, de manera que nos podemos dar una idea de hasta qué punto hay una demanda de estos productos por parte de este tipo de granja. Bueno, no olvidemos que gran parte de las infecciones derivadas de la COVID se están tratando actualmente con antibióticos y a todos nos gustaría que nuestro cuerpo pudiera reaccionar de manera satisfactoria frente a infecciones bacterianas. Todo eso puede tener un serio riesgo si siguen llegando hasta nosotros por la alimentación antibióticos procedentes de productos que se le han suministrado al ganado. Digamos también que las macrogranjas serían lugares de emisión de partículas y de amoníaco, amoníaco que viene a través de los purines y que partículas y amoníaco generan en sus alrededores enfermedades cardiorrespiratorias, con lo cual estamos hablando nuevamente de un factor de riesgo, porque hablamos de un centro de contaminación atmosférica, ciertamente no tan amplio como una gran ciudad, pero desde luego con un radio nada desdeñable. Ese hacinamiento habría que extenderlo incluso a la propia población humana. De hecho, ya vimos en su momento cómo buena parte de las infecciones por coronavirus se daban en industrias cárnicas debido a que también se trabaja de una manera pues un tanto precaria y no siempre lo suficientemente higiénica. Digamos por último como esos rumiantes, ¿verdad?, los que antes hacíamos referencia, pues van a ser responsables de la emisión del 14,5% de metano, también dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, una cantidad que casi ya iguala a la que emite el transporte y que buena parte del alimento de todos estos animales va a venir de cultivos que probablemente requieran deforestar, con lo que nos iríamos al primero de los puntos que tratábamos. Bueno, pues podríamos ahora plantear, bueno, ¿y el futuro? ¿Qué es lo que nos demanda el futuro? Bueno, pues si no corregimos estos 4 factores de riesgo, creo que queda bastante claro que otra vez las situaciones podrían volver a repetirse. Si no frenamos la deforestación, si no nos planteamos de una manera seria la forma mediante la cual gestionamos la ganadería, si no reducimos la contaminación atmosférica, si no suprimimos esos mercados de animales salvajes, lógicamente el factor de riesgo, los factores de riesgo van a continuar estando ahí. Pero hablemos también de otro más, que sería el cambio climático. El cambio climático es el principal problema al que la humanidad debe de enfrentarse, no algo de futuro, sino un problema que ya lo tenemos aquí, que ya hoy lo podemos apreciar en muchos aspectos meteorológicos, en relación con el hielo, la temperatura, el mar, etcétera, pero que también tiene que ver directamente con la propagación de epidemias, a 2 niveles. Por una parte, gran parte de toda esa superficie helada que se encuentra en el norte del planeta, que conocemos como permafrost, si toda esa superficie se va progresivamente descongelando como consecuencia del aumento de temperaturas,
No olvidemos que la temperatura media de la Tierra es 1,1 grado superior a la que sería esperable y esa cantidad se va haciendo mayor según nos acercamos hacia el Polo Norte, pues si eso ocurre, van a quedar liberados una gran cantidad de gases y partículas y también microorganismos. De hecho, ya han podido observarse algunos virus, además de gran tamaño, afortunadamente no patógenos para el ser humano, aunque sí para otras especies, y esto pues podría a lo mejor reavivar el hecho de que enfermedades erradicadas pues pudieran de nuevo otra vez activarse. Por lo tanto, hay un factor de riesgo que nos obliga a seguir trabajando frente al cambio climático como la principal amenaza que la humanidad tiene en todos los ámbitos, desde lo económico a lo sanitario, desde luego pasando por lo ecológico. Y al mismo tiempo, el hecho de que tengamos temperaturas benignas, todo eso puede también pues, generar el que algunos insectos que hoy se encuentran constreñidos a determinadas áreas, generalmente tropicales, puedan tener una mayor facilidad de propagación en áreas templadas. En lo que ha ocurrido en España con el mosquito tigre e incluso con el virus del Nilo. Con el virus del Nilo que este año ha causado la mortalidad de varias personas en algunas zonas del sur de España. Por lo tanto, son dos riesgos sanitarios asociados a la elevación de las temperaturas. Bien, pues ya para terminar, hablar sobre cuáles podrían ser las soluciones o los instrumentos de los que podríamos valernos en el futuro. Desde luego, el primero de ellos debe de ser un instrumento internacional, es decir, debe de haber acuerdos multilaterales que obliguen a que se mantengan en unas buenas condiciones todas aquellas áreas que son hoy de interés para el planeta. Hablamos sobre todo de que se lleven a la práctica los protocolos de biodiversidad, los protocolos de cambio climático y habrá también que ir redactando y exigiendo protocolos frente a las zoonosis y en especial frente a los mercados de animales. Es decir, si hay una práctica, por muy tradicional, por muy arraigada que esté en cualquier lugar del mundo, que pueda suponer un riesgo para cualquier otro punto del planeta, ahí debiera de haber una presión de los gobiernos y de la ciudadanía para que desde allí se pudieran establecer nuevos convenios y protocolos que prohibieran este tipo de prácticas. Y sería, por lo tanto, el momento de poder frenar definitivamente este tipo pues, de práctica aparentemente pues, sin mayor importancia, ¿verdad?, para nosotros, pero ya hemos visto que no es así y, por lo tanto, tenemos la necesidad y la obligación de actuar. Por lo tanto, el ciudadano debe de estar muy atento para que a nivel supranacional sus gobiernos se comprometan en un cumplimiento estricto de aquellos convenios que tengan que ver con la protección y conservación de la biodiversidad a todos los niveles, desde la biodiversidad global a la local, los que tengan que ver con el cambio climático, siguiendo la estela de Kioto-París, que tienen que ser confirmados, ratificados y revisados, y desde luego comenzando a exigir la presencia de protocolos que prohíban prácticas de riesgo zoonótico. Por lo tanto, la actuación en primer lugar a ese nivel supranacional. Segundo nivel, a nivel regional y a nivel local. Hay que intentar que las ciudades, que los entornos sean saludables y hay que trabajar por ir reduciendo la contaminación atmosférica que no solamente mata ya de por sí, sino que además facilita que otro tipo de agente, como por ejemplo un virus, también mate. Por lo tanto, en cualquier rincón
en este caso, si hablamos de España, pues en todas las comunidades autónomas sería el momento de revisar a fondo cómo organizar planes de movilidad, revisar el tema de calefacciones, de talleres, en fin, todo aquello que pudieran ser fuentes de contaminación atmosférica encaminados a que las ciudades se conviertan en ciudades limpias. Esto es posible reduciendo las fuentes, es decir, pacificando la movilidad y aumentando los sumideros, es decir, renaturalizando las ciudades, haciendo que la naturaleza entre en la ciudad y que el ciudadano tenga ese contacto, porque de lo contrario, pues nos sentimos también, yo creo que un poco debilitados psicológicamente, espiritualmente, cuando falta esa conexión con lo natural, que es un vínculo que nunca debimos perder. Y ya que vivimos en grandes ciudades, a la búsqueda de trabajo, de cultura o de mejores condiciones, la gran ciudad tiene que renaturalizarse huyendo de los modelos industriales del siglo XIX. Y en último lugar, hablar del propio compromiso personal, lo que sería la educación ambiental, los valores que nos llevaran a vivir de otra manera. Probablemente esta pandemia debiera de llevarnos un poco al repliegue, a hacernos pensar que no es necesario estar volcados tanto hacia afuera, no ir con tanta rapidez, tanto desplazamiento, tanto viaje. Es el momento quizá un poco de parar, de reflexionar y de constatar que hay vida también interiormente. Por lo tanto, el hecho de tener un equilibrio entre lo interior y lo exterior, pues probablemente yo creo que es un poco el secreto de tener una vida pues armoniosa. Por lo tanto, a nivel personal es muy importante el que en la medida en que vivamos en edificios que sean eficientes, con electrodomésticos eficientes, con aislamientos que hagan que nuestra vivienda realmente no pierda energía, con termostatos ahora en invierno que regulen nuestra calefacción para que tampoco esté a unos niveles. Todo eso va a ayudar en definitiva a que la energía, el nivel de demanda energética sea menor. Y todo eso va a hacer posible también el que la ciudad sea más saludable y que también contribuyamos a reducir el cambio climático. Pensemos también en nuestra movilidad, todo lo que supone promoción del transporte público y cada vez un paso al segundo plano del transporte privado y sobre todo la promoción de formas no motorizadas de movilidad, que probablemente este sea ahora el momento, trabajar por esos carriles en los cuales esos vehículos puedan desplazarse y de esa manera evitar pues esa cantidad de emisiones de los vehículos diésel fundamentalmente que se producen desde la ciudad. Aquí también los gobiernos locales y regionales tendrían que intervenir en la medida en que primaran e incentivaran fiscalmente a un tipo de vehículo sobre otro. La reducción del consumo, puesto que en cualquier producto vamos a encontrar, además de materias primas, agua y energía. Y finalmente la reducción en el consumo de carne, ya que en la medida en que demandemos menos carne en nuestra dieta, probablemente podamos contribuir también a que ese número de macrogranjas no continúe proliferando y que en todo caso la ganadería pueda tener otro criterio más también, digamos, poco más de bienestar, ¿verdad? Más digno, ¿no? Que no el tener los animales reducidos a máquinas dentro de ese tipo de instalación. Por lo tanto, de esa combinación entre acción institucional, acción local y acción personal, yo creo que podríamos, como planteamos al principio, reducir los riesgos y por lo menos pues hacer todo lo que esté en nuestra mano para que episodios como este no vuelvan a repetirse en el futuro o lo hagan con menor intensidad o lo hagan más espaciadamente, porque con todo lo molesto y toda la gravedad que puede tener la COVID, pues puede que quizás no sea sino
una advertencia de lo que pudiera venir más adelante. Por lo tanto, está en nuestras manos el poder intervenir y una vez más hacer de las crisis oportunidades con resiliencia para salir de ella fortalecidos y con voluntad y ánimo de que este tipo de incidencia, por lo menos, si no evitarlas del todo, que parece imposible, pero sí, desde luego, reducir mucho su intensidad. Nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o comentario que cualquier oyente quiera realizar. Muchas gracias, Federico. Ha estado súper interesante la ponencia con todo lo que has comentado. Pasamos ahora al turno de preguntas, a ver si hay, a ver, aquí hay alguna pregunta. Lara nos comenta, yo creo que el camino de todo esto está en la concientización de la población, pero si esto nos está afectando ahora mismo, ¿cuál es la solución rápida? Si es que existe alguna solución rápida. Sí, esa última coletilla está muy bien, porque a veces buscamos la rapidez, pero bueno, no siempre es ni posible ni quizá aconsejable. Entonces, yo creo que ahora habría que intentar pues hacer que esta epidemia, que esta pandemia pasara lo antes posible en la medida en que pues lleváramos a la práctica todas esas medidas que ya sabemos también, ¿verdad? Porque no las repiten con tanta frecuencia. Y paralelamente a eso, porque al fin y al cabo, pues no olvidemos que aun con toda la gravedad, la mortalidad de esta pandemia es relativamente baja. Entonces, lo que debe de ser es una lección para que en un futuro incidencias de este tipo pues tengan la menor presencia posible y la menor agresividad y letalidad posible. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de corregir los factores de riesgo, de vivir de otra manera, efectivamente, por esa concienciación que los ciudadanos debemos tener, para que cuando salgamos, que desde luego saldremos, pues intentemos pues protegernos frente a esa serie de factores de riesgo. El riesgo cero no existe. Entonces, riesgo siempre lo va a haber, pero desde luego el riesgo se puede aminorar mucho. Todo eso siempre a condición de que esta crisis nos fortalezca en cuanto a saber dónde está nuestra protección y al mismo tiempo nos vaya cambiando nuestro estilo de vida. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Vanessa Vázquez Apestegui. ¿Existe un centro de investigación en salud ambiental en España donde se encuentren las tres hélices, Estado, universidad y empresas? No sé si tú lo conoces, Federico. Bueno, el centro de investigación para la salud más importante sería, bajo mi criterio, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Entonces ahí yo creo que sí que hay una conexión entre salud y universidad. También hay centros de salud muy buenos en Cataluña, en Andalucía, que está la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero en todos ellos yo creo que la empresa no interviene con tanto protagonismo como lo puede hacer la universidad o los propios profesionales sanitarios. Entonces, con la empresa yo creo que se tienen relaciones puntuales para que en un momento determinado pues se pueda responder a alguna demanda que planteen, puedan financiar algún tipo de investigación concreta, pero sin que estén presentes de una manera, diríamos, tan directa en sus patronatos. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Davini Hernández. ¿Cree que hay voluntad política para hacer todos estos cambios? A ver, voluntad, desde luego la puede haber, ¿cómo no, no? No, nadie pues va a decir que no a lo que pueda ser el eliminar un riesgo. Otra cosa es cómo va diríamos, cómo evoluciona el modelo económico, porque el modelo económico, que en definitiva es el que, diríamos, la realidad del sistema. Muchas veces tendemos a ver la política
como aquello que tiene prácticamente poder sobre todo, y no es verdad, porque la política en definitiva es la gestión de un determinado modelo económico, con un margen de intervención sin lugar a dudas, pero desde luego siempre en cierta medida pues al servicio, ¿verdad?, en dependencia de ese modelo económico. Entonces hoy tenemos factores que van un poco en contra de lo que hemos hablado aquí. ¿Cómo es? Por una parte, un modelo económico que centra su interés y su actividad en conseguir beneficios económicos y en donde temas como la salud y demás pues quedan muy en segundo plano. Y segundo, el hecho de que eso se pretende en un corto plazo, es decir, en un plazo muy rápido. Entonces, hoy el cortoplacismo es algo que impregna prácticamente todo. La economía, la política, la ecología, hoy todo se mueve a un ritmo muy rápido, a un ritmo exponencial, ¿verdad?, que solemos decir. Y eso complica también las cosas, porque cuando se va a ese ritmo, pues no se puede muchas veces, o cuando se va detrás a mucha distancia. Por lo tanto, creo que por parte de los políticos, de una gran parte de ellos, hay desde luego voluntad de intentar intervenir, hay otros que no, claramente, ¿verdad? No vamos a señalar, pero yo creo que es fácil ver quién defiende unos modelos y quiénes defienden otros, pero como lo que verdaderamente mueve la sociedad son los motores económicos, ahí en ellos sí que no hay otro objetivo que no sea pues mantener el nivel de dividendos o mantener el nivel de las acciones en las bolsas de cada uno de los países. Por lo tanto, por eso decimos a nivel ambiental, como probablemente también en otros ámbitos, que desde luego a medio y largo plazo no puede haber solución para el medio ambiente ni para la salud con un modelo económico como el que actualmente tenemos. Entonces, en algún momento habrá que plantear que necesitamos otro tipo de economía más fraterna, más del bien común, un tipo de economía en donde las personas estén por delante del capital o de lo material, y ese tipo de economía sería también una protección. Pero hoy ese tipo de economía nos deja también un poco expuestos, porque en definitiva la economía va por un lado y los intereses de la población van por otros. En fin, ahí tenemos también, yo creo que una tarea importante para abordar, para no quedarnos solo en el parche, porque de lo contrario, pues a lo mejor vamos a poner el parche concreto de un protocolo frente a la zoonosis, que está muy bien, pero nos olvidamos que la raíz de todo, pues lo tenemos dentro del propio sistema. Por lo tanto, ahí debe de estar, diríamos, puesto pues un poco la mirada, ¿verdad?, final, el necesario cambio de ese tipo de modelo. Muy bien, tenemos otra pregunta de Franco Di Persio. La percepción del riesgo es subjetiva. ¿Qué más se podría hacer para hacerla más objetiva? Bueno, ahí la conciencia juega un papel muy importante. La percepción del riesgo no solamente es subjetiva, sino que además es inmediata, va en relación a lo que hablábamos antes. Parece que el ser humano se viene funcionando mucho con esa parte reptiliana de su cerebro. No olvidemos que hay también una parte límbica y una parte más evolucionada, el córtex, pero parece que actuamos solamente cuando el mal está inmediatamente delante de nosotros. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de ir generando un tipo de conciencia y un tipo de cultura que sean capaces de advertir el riesgo a medio y a largo plazo y no queden solo con lo que es el riesgo inmediato. Vemos hoy, por ejemplo, cómo se construye en ramblas, en cursos de río, como ha ocurrido ahora en el terremoto de Esmirna, se construye también en el mismo lugar donde hay fallas geológicas. Entonces parece que no advertimos ese riesgo. Perdón. No advertimos el riesgo hasta que el riesgo finalmente se produce. Pero yo creo que había que trabajar. Es una tarea un poco donde se mezcla conciencia, cultura y educación, para que el ser humano sea capaz de advertir individual y colectivamente
sea capaz de advertir el riesgo con antelación. Porque de lo contrario, pues bueno, es lo que estamos viendo ahora. Nos movemos solo por aquello que ocurre de manera inmediata. Cuando aquello pasa, pues otra vez volvemos a hacer lo mismo, y eso lo vemos incluso con nuestra propia vida. Tenemos una enfermedad, cuando estamos malos, vamos al médico, tomamos y tal, nos ponemos bien y probablemente pues no corregimos y volvemos otra vez a los mismos hábitos. Pero esta mentalidad socialmente, desgraciadamente, es una mentalidad muy extendida. Por lo tanto, yo creo que en esa combinación de educación, cultura y conciencia, el ser humano individual y comunitariamente debiera de ir teniendo una percepción del riesgo a medio y a largo plazo, no el inmediato. El inmediato eso lo ve cualquiera. Es un animal, también se da cuenta. Pero lo importante, yo creo que la especie humana tiene capacidad para eso, para poder advertirlo con antelación y a partir de ahí ir poniendo los medios para intentar evitarlo. Nos pregunta, por otro lado, Avinia Hernández, ¿qué supondría para la sociedad ese cambio? Y si podríamos soportarlo a todos los niveles. Bueno, no sé muy bien el cambio, imagino que será el cambio de modelo, quizás. A ver, hay una cosa que está clara, es decir, el modelo que actualmente tenemos es un modelo que es insostenible. Eso significa que este modelo, aunque hoy pueda mantenerse gracias a que hay una gran desigualdad a nivel mundial, desde luego para un medio plazo, con una población hoy de 7.500 millones, para mediados de siglos de 9.000 millones y probablemente para finales de siglos de 11.000 millones, es muy probable que este modelo no se puede sostener. Por lo tanto, no es que queramos, ¿verdad?, de manera pues caprichosa, ¿verdad?, el plantear un cambio de nada. Sencillamente que este modelo por él mismo parece que no va a abocar más que al desastre. Porque en los niveles en que actualmente estamos, pues una demanda de energía, de recursos, de agua equilibradamente para toda la población solamente puede ser posible dentro de otro modelo con otro tipo de coordenadas. Por lo tanto, ese nuevo modelo no solamente es posible, sino que además es deseable. Y el hecho de que es posible es que hoy hay muchas pequeñas alternativas que en alguna medida ya lo alumbran. De tal forma que cuando hoy hay experiencias de economía solidaria, de economía del bien común, comercio justo, finanzas éticas, etcétera, todo eso está mostrando que se puede funcionar económicamente y ecológicamente de otra manera. Por lo tanto, ese modelo cada vez va siendo más una necesidad. Por otra parte, como lo que se pretende no es un recambio de hoy para mañana, sino una transición, por eso hablamos de transición ecológica, transición energética, para que todo pueda ir haciéndose de una manera progresiva, probablemente no debiera de acarrear mayores dificultades. Por lo tanto, hay que creer en que se necesita un nuevo modelo que es posible, que es factible, que es viable, que hay que trabajar por él, que hay que intentar acercarlo, que hay que hacerlo de manera progresiva y que al mismo tiempo hay que mantener la mayor cantidad de iniciativas alternativas porque por ahí van a transcurrir las coordenadas del futuro. Bueno, pues muchas gracias, Federico, por acompañarnos esta tarde. Yo creo que ya debemos ir cerrando, que ya llevamos bastante rato. Pues lo dicho, le doy las gracias a Federico Velázquez por acompañarnos esta tarde y por aceptar nuestra invitación a participar en la Semana de la Ciencia y la Innovación. Por otro lado, también quiero agradecer a los asistentes que habéis compartido este rato en directo con nosotros y nos habéis expuesto vuestras preguntas y vuestras inquietudes. Acordaros de que tenéis todavía muchas charlas para visualizar en la Semana de la Ciencia, esperamos que os gusten. Y repetir que podéis ver a qué nos dedicamos, qué actividades tenemos en nuestros proyectos, en nuestras webs,
Las repito otra vez, www.saludambientalenlaescuela.org, www.seresplásticos.org. Os animo de nuevo a seguirnos en las redes sociales y a suscribiros, a nuestro canal de YouTube. Y por último, daros un correo electrónico por si queréis contactarnos para algo en concreto, podéis hacerlo tranquilamente en el siguiente correo: contacta@saludambientalenlaescuela.org. Nada más, buenas tardes a todos y nada, hasta otro día y muchas gracias, Federico.